Nunca debes tomar estos suplementos y vitaminas juntos. ¿Alguna vez has pensado que estás haciendo todo lo posible por cuidar tu salud, tomando un montón de vitaminas y suplementos, solo para descubrir que podrías estar haciéndote más daño que bien? Pues agárrate, porque hoy vamos a hablar de algo que te va a dejar con la boca abierta. Resulta que hay ciertas combinaciones de suplementos y vitaminas que son como mezclar agua y aceite, pero para tu cuerpo. Sí, lo has oído bien. Esas pastillitas que tomas pensando que te están convirtiendo en una versión superpoderosa de ti mismo, podrían estar trabajando en tu contra si las combinas de la manera equivocada. ¿Te imaginas? Es como si estuvieras armando un equipo de superhéroes, pero en lugar de salvar el día, se pelean entre ellos. Pero no te preocupes, no estás solo en esto. Mucha gente no tiene ni idea de que esto puede pasar. Por eso estoy aquí hoy, para echarte una mano y asegurarse de que tu rutina de suplementos sea más Avengers Endgame y menos Civil War, si me entiendes. Así que ponte cómodo, agarra tu libreta o tu teléfono, que para eso estamos en el siglo XXI, y prepárate para aprender cuáles son esas combinaciones peligrosas que debes evitar a toda costa. Te prometo que después de estos 20 minutos serás todo un experto en el tema y podrás presumir con tus amigos de que sabes cómo cuidarte de verdad. ¿Listo para convertirte en el maestro de los suplementos? Pues allá vamos. Vale, ahora que tengo tu atención, vamos a meternos de lleno en el meollo del asunto. El problema es más grande de lo que te imaginas y te voy a contar por qué. Resulta que vivimos en una época en la que todos estamos obsesionados con la salud y el bienestar. Y eso está genial, ¿eh? No me malinterpretes, pero con esta obsesión ha venido una avalancha de información, productos y soluciones mágicas que prometen convertirse en la mejor versión de nosotros mismos. Entre esas soluciones, los suplementos y las vitaminas se han vuelto los nuevos superhéroes de la salud. El problema es que mucha gente piensa que si algo es bueno por separado, juntarlo todo debe ser aún mejor, ¿no? Pues resulta que no. Es como si pensaras que por comer tu comida favorita 3 veces al día, todos los días, vas a ser más feliz. Spoiler alert, acabarás odiándola. Lo mismo pasa con los suplementos y las vitaminas. Muchos caemos en la trampa de pensar más es mejor y terminamos tomando un cóctel de pastillas cada mañana que haría temblar hasta al farmacéutico más experimentado. Y aquí es donde la cosa se pone fea. Verás, nuestro cuerpo es como una orquesta súper compleja. Cada vitamina, mineral y suplemento es como un músico diferente. Cuando los combinas bien, tienes una sinfonía perfecta, pero cuando los mezclas mal, bueno, digamos que es como poner a un heavy metal y a un violinista clásico a tocar juntos sin ensayar, un desastre. Lo peor de todo es que estos desastres pueden manifestarse de formas que ni te imaginas, desde simplemente anular los efectos positivos de los suplementos, básicamente tirando tu dinero a la basura, hasta causar problemas de salud serios. Estamos hablando de cosas como problemas digestivos que te hacen sentir como si te hubieras comido una piedra, dolores de cabeza que parecen que tienes un tambor dentro del cráneo, mareos que te hacen sentir como si estuvieras en una montaña rusa perpetua, cambios en la presión arterial que te dejan más arriba y abajo que en una película de terror, y en casos extremos, hasta daños en órganos importantes. Sí, has oído bien, órganos importantes. Y lo más loco de todo esto es que la mayoría de la gente ni siquiera sabe qué está pasando. Imagínate que te sientes fatal y vas al médico, pero como no se te ocurre que pueda ser por los suplementos que tomas, ni siquiera lo mencionas. Es como tratar de resolver un puzzle con la mitad de las piezas escondidas. Pero espera, que aún hay más. ¿Recuerdas que te dije que esto también afecta a tu bolsillo? Pues sí, porque si estás tomando combinaciones que se anulan entre sí, básicamente estás tirando el dinero por el desagüe, y con lo caros que son algunos suplementos, es como si estuvieras usando billetes para encender la chimenea. Y por si fuera poco, todo esto está pasando en un momento en el que la industria de los suplementos está en auge. Hay tantas opciones en el mercado que es fácil sentirse abrumado. Es como entrar a una tienda de dulces siendo niño, pero en vez de caramelos, ves frascos y más frascos de pastillas de colores. La tentación de llevárselo todo es enorme. Así que, en resumen, tenemos un cóctel perfecto de problemas. 1. Demasiada información y opciones. 2. La creencia errónea de que más siempre es mejor. 3. Falta de conocimiento sobre cómo interactúan estos suplementos entre sí. 4. Posibles efectos secundarios que van desde molestos hasta peligrosos. 5. Un impacto negativo en nuestra salud y nuestro bolsillo. Pero no te deprimas, que no todo está perdido. De hecho, estás de suerte,
porque ahora mismo vamos a sumergirnos en la solución a todo este lío. ¿Estás listo para convertirte en un experto en suplementos y dejar a todos boquiabiertos en tu próxima reunión familiar? Pues sigue escuchando, porque lo mejor está por venir. Muy bien, ahora que ya sabemos que mezclar suplementos y vitaminas a lo loco es como jugar a la ruleta rusa con nuestra salud, es hora de hablar de la solución. Y te voy a ser sincero, no es una píldora mágica. Ironías de la vida, ¿eh? La solución es más bien como una receta con varios ingredientes, así que ponte el delantal de la sabiduría y vamos a cocinar un plan a prueba de errores. Sí, ya sé que suena aburrido, pero te prometo que esto es más interesante que cualquier serie de Netflix. Necesitas conocer qué suplementos y vitaminas no deben juntarse jamás. Es como aprender las reglas de un juego nuevo, pero en este caso el juego es tu salud. Algunas combinaciones que debes evitar a toda costa son 1. Hierro y calcio. Estos dos son como esos amigos que no pueden estar en la misma habitación sin pelearse. Si los tomas juntos, tu cuerpo no podrá absorber bien ninguno de los dos. Es como si se anularan mutuamente. 2. Vitamina C y vitamina B12. La vitamina C es genial, pero puede ser una verdadera aguafiestas para la B12. Si las tomas juntas, la C puede hacer que tu cuerpo no absorba bien la B12. 3. Zinc y cobre. Estos dos compiten por la absorción en tu cuerpo. Es como si pusieran a dos niños a pelear por el último trozo de pastel. Al final, ninguno gana lo suficiente. 4. Vitamina K y anticoagulantes. Esta combinación puede ser realmente peligrosa. La vitamina K ayuda a la coagulación de la sangre, mientras que los anticoagulantes hacen lo contrario. Juntos, son como meter el pie en el acelerador y el freno al mismo tiempo. 5. Calcio y antibióticos. El calcio puede hacer que algunos antibióticos sean menos efectivos. Es como si le pusieras una capa de pintura a una señal de tráfico. El mensaje simplemente no llega bien. Segundo ingrediente: planificación. Una vez que sabes que no debe ir junto, es hora de organizar tu rutina de suplementos como un profesional. Esto significa tomar ciertos suplementos en diferentes momentos del día, asegurarse de que haya suficiente tiempo entre una toma y otra, ser consciente de lo que comes y cuándo lo comes en relación con tus suplementos. Tercer ingrediente: consulta con expertos. Y no me refiero a tu cuñado que leyó un artículo en internet una vez. Hablo de profesionales de la salud de verdad. Tu médico y tu farmacéutico son tus mejores aliados en esta misión. Ellos pueden revisar todos los suplementos y medicamentos que tomas, aconsejarte sobre posibles interacciones, ayudarte a crear un plan personalizado que se ajuste a tus necesidades específicas. Cuarto ingrediente: menos es más. Sé que es tentador querer tomar de todo un poco, como si fuera un buffet de salud, pero la verdad es que a veces menos es más. Concéntrate en los suplementos que realmente necesitas, basándote en tus necesidades individuales, tu dieta y tu estilo de vida. Quinto y último ingrediente: escucha a tu cuerpo. Tu cuerpo es sabio, mucho más de lo que crees. Si empiezas a notar cambios raros después de tomar ciertos suplementos, no lo ignores. Es como si tu cuerpo te estuviera mandando un mensaje en código Morse. Tu trabajo es descifrar y actuar en consecuencia. Mezcla todos estos ingredientes y ¿qué obtienes? Una receta para una rutina de suplementos segura, efectiva y personalizada. Es como tener tu propio equipo de superhéroes trabajando en armonía para mantenerte sano. Pero espera, que aún hay más. En la siguiente sección, vamos a profundizar en cómo puedes aplicar todo esto en tu día a día. Te voy a dar ejemplos concretos y consejos prácticos que harán que gestionar tus suplementos sea tan fácil como respirar. ¿Estás listo para convertirte en un maestro de los suplementos? Pues sigamos adelante. Genial. Ahora que ya tenemos los ingredientes principales de nuestra receta para una rutina de suplementos segura, vamos a meternos en la cocina y ver cómo podemos aplicar todo esto en el día a día. Te prometo que después de esta sección serás capaz de manejar tus suplementos como un auténtico chef de 5 estrellas. Empecemos con un día típico en la vida de... llamémosle Juan. Juan es como muchos de nosotros. Quiere estar saludable, tiene buenas intenciones, pero a veces se lía un poco con tantas pastillas y polvos. Vamos a ayudar a Juan a organizar su rutina de suplementos de manera óptima. Juan toma los siguientes suplementos: multivitamínico, calcio, hierro, vitamina D, omega 3, probióticos. Parece una lista inofensiva, ¿verdad? Pero si Juan los toma todos juntos con el desayuno, está cometiendo varios errores. Vamos a ver cómo puede mejorarlo. 1. Por la mañana,
Juan puede tomar su multivitamínico con el desayuno. La mayoría de los multivitamínicos se absorben mejor con alimentos. Puede tomar su omega 3 también en este momento, ya que las grasas del desayuno ayudarán a su absorción. 2. A media mañana. Es un buen momento para tomar el suplemento de hierro. Juan debe tomarlo con un vaso de jugo de naranja o una fuente de vitamina C, ya que esto mejora la absorción del hierro. Importante, Juan debe esperar al menos 2 horas después de tomar el multivitamínico que probablemente contiene calcio antes de tomar el hierro. 3. Con el almuerzo, Juan puede tomar su suplemento de vitamina D. Esta vitamina es liposoluble, lo que significa que se absorbe mejor con alimentos que contienen grasas. 4. Por la tarde. Es el momento perfecto para el suplemento de calcio. Juan debe asegurarse de que hayan pasado al menos 2 horas desde que tomó el hierro. 5. Antes de acostarse, Juan puede tomar sus probióticos. Muchos expertos sugieren que tomarlos antes de dormir puede ser beneficioso, ya que el sistema digestivo está en reposo. ¿Ves cómo hemos espaciado todo? Esto no solo evita interacciones negativas, sino que también maximiza la absorción de cada suplemento. Es como organizar una fiesta donde todos los invitados se llevan bien y disfrutan al máximo. Ahora vamos a ver algunos consejos prácticos adicionales. 1. Usa un pastillero con compartimentos para cada día de la semana y diferentes momentos del día. Es como tener tu propio asistente personal de suplementos. 2. Configura alertas en tu teléfono para cada toma. Vivimos en la era de la tecnología, aprovechémosla. 3. Mantén una botella de agua siempre a mano. La hidratación es clave para que los suplementos hagan su trabajo correctamente. 4. Lleva un diario de suplementos. Anota qué tomas, cuándo lo tomas y cómo te sientes. Es como ser el detective de tu propia salud. 5. Si viajas, prepara tus suplementos con anticipación. Puedes usar pequeños contenedores etiquetados para cada día de tu viaje. 6. No te saltes las comidas. Recuerda que muchos suplementos se absorben mejor con alimentos. 7. Si tienes problemas para tragar pastillas, busca alternativas. Muchos suplementos vienen en forma de gominolas, líquidos o polvos. 8. Sé paciente. Los suplementos no son magia instantánea. Dale tiempo a tu cuerpo para que se ajuste y note los beneficios. Muy bien, amigos, hemos llegado al final de nuestro viaje por el fascinante mundo de los suplementos y las vitaminas. Espero que ahora te sientas como todo un experto en el tema, pero recuerda, el conocimiento sin acción es como tener un coche deportivo y dejarlo en el garaje. Es hora de ponerse en marcha, así que, ¿qué puedes hacer a partir de ahora? Aquí van 5 pasos concretos que puedes dar hoy mismo. 1. Haz un inventario, saca todos tus suplementos y vitaminas y ponlos sobre la mesa. Es como hacer limpieza de armario, pero con tu salud. Anota qué tienes, en qué dosis y cuándo los tomas habitualmente. 2. Investiga. Ahora que sabes qué tienes, es hora de ponerse el sombrero de detective. Busca información sobre cada uno de tus suplementos. ¿Qué hacen? ¿Cómo interactúan entre sí? ¿Estás tomando las dosis correctas? Es como armar un rompecabezas. Cada pieza de información te acerca más a la imagen completa. 3. Consulta a un profesional, ya sea tu médico de cabecera o un nutricionista. Es hora de pedir una cita. Lleva tu lista de suplementos y todas las preguntas que tengas. Es como llevar tu coche al mecánico. Ellos pueden ver cosas que tú no ves. 4. Crea tu plan personalizado. Con la información que has recopilado y el consejo profesional, diseña tu nuevo plan de suplementos. Decide qué vas a tomar, cuándo y cómo. Es como crear tu propia receta para una salud óptima. 5. Implementa y observa. Pon en marcha tu nuevo plan y presta mucha atención a cómo te sientes. Lleva un diario si es necesario. Anota cambios en tu energía, tu sueño, tu estado de ánimo. Es como ser el científico de tu propio experimento de salud. Pero espera, hay más. Quiero que te comprometas a hacer algo más. Comparte este conocimiento. Sí, has oído bien. Ahora que sabes todo esto sobre suplementos y vitaminas, eres como un superhéroe de la salud. Y con un gran poder viene una gran responsabilidad. Así que aquí va tu misión. Si decides aceptarla, cuenta a al menos 3 personas lo que has aprendido hoy. Puede ser tu pareja, tu mejor amigo, tu compañero de trabajo, incluso tu abuela. Comparte ese dato interesante sobre el hierro y el calcio, o explícales por qué no deberían tomar todos sus suplementos de golpe con el desayuno. ¿Por qué? Porque el conocimiento es poder y la salud es contagiosa, en el buen sentido. Imagina si cada persona que ve este video le cuenta a otras 3 personas, y esas 3 le cuentan a otras 3, en poco tiempo tendremos un ejército de expertos en suplementos. Y no te olvides de volver a este video. Guárdalo, márcalo como favorito, compártelo en tus redes sociales, porque seamos realistas,
Es mucha información para asimilar de una vez. Es como tratar de comerte un elefante entero. Es más fácil si lo haces bocado a bocado. Recuerda, tu salud es tu bien más preciado. Los suplementos y las vitaminas pueden ser herramientas poderosas si se usan correctamente. Así que toma el control, sé proactivo y conviértete en el arquitecto de tu propia salud. Y ahora me despido con una pregunta. ¿Qué vas a hacer diferente mañana con respecto a tus suplementos? Piénsalo y mejor aún, ponlo en práctica. Gracias por acompañarme en este viaje por el mundo de los suplementos y las vitaminas. Recuerda, tu cuerpo es tu templo y ahora tienes las herramientas para cuidarlo como se merece. Hasta la próxima y que la salud te acompañe.